Mi nombre es Jessy Elizabeth Meléndez Arana, soy estudiante del doctorado de epidemiología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y a continuación voy a presentar un breve análisis de este libro que cuando lo leí se me vino a la mente una frase que había escuchado alguna vez, ¿no? Que decía: las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras. En este libro, escrito por Darrell Huff, tenemos los rudimentos o las nociones básicas sobre la manera de utilizar las estadísticas para engañar, mostrándose como un manual para aquellos que obran sin atenerse a las reglas o sin miramientos a los demás buscando su propio beneficio. Es así como el autor introduce su libro, ¿no? Describiéndolo de esta forma. Pero particularmente considero que es un llamado de atención a un análisis más profundo de los resultados estadísticos que vamos a encontrar, porque muchas veces son presentados como verdaderos sin tomar en cuenta los factores que intervienen. Los promedios, las relaciones, las tendencias, los gráficos no son siempre lo que parecen. Puede haber mucho más de lo que ven los ojos o tal vez puede haber mucho menos. Entendiendo a George Bernard Shaw, ¿no? Que es un escritor irlandés que dice que la estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 autos y yo no tengo ninguno, entonces los dos tenemos uno, ¿no? Al sacar lo que es el promedio. Bueno, a continuación voy a presentar un análisis realizado de cada capítulo de este libro, ¿no? Que fue conocido como uno de los libros de estadística más vendidos durante la segunda mitad del siglo XX. El capítulo 1 es denominado la muestra que presenta un factor de influencia en sí mismo. Este capítulo inicia con un artículo de la revista Time donde se indica que el ingreso medio de los egresados de la promoción de 1924 de la Universidad de Yale es más de $25,000 anuales, que este viene a presentar un dato muy prometedor para todos aquellos cuya formación académica se realiza en dicha universidad. También el autor indica que puede haber un muestreo conveniente, ¿no? Para la obtención de estos resultados, pues existe la posibilidad de que los egresados de esa promoción que no ganan suficiente dinero como para presumir de sus ingresos no hayan formado parte de esta muestra, al igual que aquellos quienes solo al recibir la encuesta la tiraron, ¿no? Entonces se ha omitido a estos grupos que muy posiblemente podría disminuir esta media, ¿no? De $25,000 anuales. Entonces, la muestra solo es representativa de un grupo especial de egresados que tienen la disposición de hacer públicos sus ingresos, ¿no? Que sería un grupo más acomodado o favorecido en cuanto a los salarios que percibe. Entonces vamos a ver que los resultados van a expresar la realidad de aquello con lo que se tiene en contacto, no siendo influenciados por la muestra en sí. Es por eso que para que un informe basado en una muestra tenga valor, debe utilizarse una muestra representativa donde se hayan eliminado todos los posibles factores de influencia. Entonces, para comprobar que esta muestra en realidad sí es tomada al azar, se debe proceder según el siguiente criterio, ¿no? ¿Tiene cada nombre o cosa del grupo total la misma posibilidad de formar parte de la muestra? La muestra escogida al azar es la única que puede examinarse con completa confianza por medio de la teoría estadística, pero existe un factor desfavorable a la misma que viene a ser pues, los costes, ¿no? que va a resultar tener que sacar estas muestras al azar. Entonces, debido a que es más cara, un sustituto más económico podría ser el utilizar las muestras mediante tomando en cuenta grupos, ¿no? Se puede hacer estas muestras estratificadas. Para obtener esta muestra estratificada se debe dividir la población en partes y se toman grupos proporcionales a las mismas. Para que las cifras puedan aceptarse como informativas importante es la técnica del muestreo aplicado, debe considerar una muestra que haya sido tomada al azar. Si la muestra es lo bastante extensa y bien seleccionada, representará al conjunto con bastante aproximación en la mayoría de los casos. El capítulo 2 es denominado el promedio bien escogido. Se explica cómo en muchas ocasiones se escoge el promedio que se quiere dar a conocer dependiendo de la situación. Pone como ejemplo el autor que para vender una propiedad indica que el promedio de ingreso de las familias del vecindario es de $15,000 anuales, mientras que para solicitar la disminución de impuestos se indica que el promedio de salario de las familias es de $3,500.
En ambas situaciones se utilizan cifras legítimas, aprovechando que el término promedio, entre comillas, pues tiene un significado muy vago. Así, en el primer caso, el promedio indicado fue la media aritmética, ¿no?, que se obtiene con la suma del salario de todas las familias del vecindario y esta suma total dividida entre la cantidad de familias existentes. Y en el segundo caso, el promedio se refiere a la mediana, que indica que la mitad de las familias del vecindario tienen ingresos mayores a 3.500 anuales y la otra mitad tiene salarios menores a esta cantidad. Se pudo también haber utilizado como promedio la moda, que vendría a ser la cifra que aparece mayor número de veces en una distribución. Para evitar estas discrepancias en cuanto a los ingresos salariales, se debe especificar qué es lo que está representando el promedio. Otro factor de confusión es el hecho de que en algunos tipos de información todos los promedios son tan semejantes entre sí que para la información no resulta de vital importancia hacer distinciones entre ellos. Los distintos promedios coinciden muy aproximadamente en un punto cuando se manejan datos relacionados con muchas de las características humanas. Estos datos tienen la propiedad de estar dentro de lo que se llama distribución normal. Si se traza una curva para representarla, se obtiene algo parecido a una campana. Entonces, en estos datos de características humanas, pues la media, la mediana y la moda van a coincidir en el mismo punto. Por consiguiente, siempre que vea una cifra de salario promedio, hágase la siguiente pregunta: ¿promedio de quién y a quién incluye? A continuación tenemos el capítulo 3, denominado las pequeñas cifras que no aparecen. Como vemos en el primer capítulo, la muestra influye en los resultados. Esta propiedad es aprovechada para los resultados de la efectividad de la pasta de dientes DOACs, donde se realiza estudios en una muestra pequeña. Se realizan variados estudios hasta obtener los resultados que beneficien a la pasta de dientes. Se archivan aquellos resultados obtenidos que no sean convenientes para la marca y una vez obtenidos los resultados satisfactorios o de conveniencia, pues son estos los que se van a publicar en grandes titulares. Suele omitirse también otra pequeña cifra cuya ausencia puede ser asimismo perjudicial. Es la que indica la clase a la que pertenecen los casos o la desviación que presentan con respecto a la media. A menudo un promedio, tanto si se trata de una media o una mediana con especificación o sin ella, es una simplificación tan grosera que resulta del todo inservible. Las pequeñas cifras ausentes de las llamadas normas de Gesell han hecho daño a papás y mamás, quienes concluyen que si sus hijos no aprenden a mantenerse erguidos a una cierta edad de tantos meses, pues van a ser retrasados o anormales. Este error en el filtrado de la información se podría evitar si se añadiera el dato de la desviación, ¿no? Entonces, los padres, al ver que sus vástagos caen dentro de la clase normal, dejarán de preocuparse por pequeñas diferencias sin significado alguno. Casi nadie es exactamente normal en todos los aspectos. El cuarto capítulo es denominado Mucho ruido y pocas nueces. Aquí vamos a ver que a veces grandes titulares o mucha publicidad oculta lo que realmente se ha querido llegar, a lo que se ha querido llegar con el estudio. Tenemos un ejemplo en el vano alboroto aprovechado con eficacia por los fabricantes de cigarrillos All Gold, quienes aprovecharon los resultados en el cual evaluaron diferentes marcas de cigarrillos y se observó que todos tenían casi similares sustancias dañinas, pero por ínfimas diferencias los de All Gold en la lista figuraban al final, lo que provocó que la empresa publicara telegramas y anuncios indicando que contenían menor cantidad de cosas indeseables en sus componentes, excluyéndose las cifras así como cualquier indicación de que la diferencia fuera de tan escaso valor. Esta publicidad engañosa pues se obligó, ¿no?, a la empresa que la retirara. En el capítulo 5 vamos a ver sobre el gráfico exclamativo, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando a veces los números son presentados en tablas o con un texto que trata de explicar estos resultados, pues no es algo muy llamativo. Se opta por dibujar un cuadro estadístico, ¿no? Y lo más dentro de los gráficos estadísticos más simples figura lineal, que es de gran utilidad para representar tendencias, cosa que prácticamente interesa a todo el mundo para presentar, aprender, descubrir, lamentar o prever algo. El autor pone como ejemplo un gráfico que se elabora sobre el aumento de la renta nacional en 10% en un año. Entonces en la parte inferior se colocan los meses de enero a diciembre,
Y en el lado izquierdo pues se van a colocar los millares de millones de la renta anual. Entonces cuando se ve este gráfico completo se observa que esta gráfica va a guardar proporción, ¿no?, con los datos que se están presentando. El 10% va a aparecer un 10%. Pero este gráfico no resulta muy sorprendente, ¿no?, por lo que se procede a recortarlo para generar un mayor impacto. Se elimina la mayor parte de esta gráfica, ¿no? Para que este gráfico sea aún más deslumbrante, se toma ese segmento y se hace que cada división de la izquierda represente solamente una décima parte de la cifra de dólares que representaba anteriormente. El método dista mucho de ser nuevo y su falta de honradez fue demostrada hace tiempo, ¿no?, y no solamente en publicaciones especializadas. Bueno, el capítulo 6, titulado El personaje de la gráfica, inicia dándonos a conocer que el padre de todos los gráficos descriptivos es el gráfico normal de barras. Puede ser un engaño también. Se debe mirar con recelo cualquier versión en donde las barras cambien de anchura o de longitud mientras continúan representando el mismo factor, así como cualquier gráfico que represente objetos de 3 dimensiones cuyos volúmenes no puedan compararse con facilidad. El autor pone un ejemplo donde se compara el salario semanal de los carpinteros de Estados Unidos y una nación imaginaria que la denomina Rotundia, donde las cantidades son 60 y 30 dólares respectivamente, presentándose así un gráfico claro y honrado. Pero para mayor atractivo visual del gráfico se podría representar mediante un dibujo, en el que el carpintero de Estados Unidos tenga 2 bolsas de dinero, mientras que el de Rotundia solo tenga una. O también variar el tamaño de las bolsas de dinero. El truco es el siguiente: como la segunda bolsa es 2 veces más alta que la primera, es también 2 veces más ancha. Como se trata de dibujos de objetos que poseen en realidad 3 dimensiones, el segundo debe ser también 2 veces más grueso que el primero, sería entonces 8 veces mayor. Si una bolsa contiene 30 dólares, la otra, que tiene 8 veces el mismo volumen, no contendrá 60, sino 240. Y esta es realmente la impresión que proporciona este tipo de gráfico. Existe además otro peligro al variar el tamaño de los objetos en un gráfico, como es representar mediante el dibujo de 2 vacas el aumento de la cantidad de vacas lecheras en Estados Unidos de 1860 a 1939, donde una de ellas va a tener 3 veces la altura de la otra. Adicional a la exageración en la representación, el efecto para quien ojee la página con rapidez puede ser aún más sorprendente, pues posiblemente va a recibir la impresión de que ahora las vacas también están creciendo, son más grandes. En el capítulo 7, que se titula La cifra indirectamente relacionada, se apertura con la siguiente recomendación, que dice: si no puede probar lo que desea, demuestre otra cosa y haga ver que es lo mismo. Se aplica este truco donde las cifras se relacionan directamente, como en el caso de publicar que un medicamento para el resfriado elimina cierta cantidad de gérmenes de forma casi inmediata, pero no va a dar a conocer que éste lo hace en un tubo de ensayo o si esos gérmenes que elimina son los que provocan el resfriado o no. Entonces se ha conseguido un resultado notable utilizando la cifra que se relaciona indirectamente. No todas las cifras que se relacionan indirectamente fueron pensadas con la intención de mover a engaño. Muchas estadísticas, incluyendo las médicas, que son importantes para todo el mundo, se ven falseadas a causa de una información poco consistente en su origen. Existen cifras altamente contradictorias en temas tan delicados como abortos, nacimientos ilegítimos y sífilis. Bueno, en el capítulo 8 vamos a ver sobre el post hoc, expresión de latín que quiere decir después de esto, eso. Entonces, a consecuencia de esto, eso. Daniel House en su libro ejemplifica esto mediante la descripción de un trabajo donde resulta que los fumadores conseguían notas más bajas en sus licenciaturas que los que no fuman. Se concluye entonces que fumar embota la mente. No podría ser al revés, quizás las malas notas no inclinan a los estudiantes a la bebida, sino al tabaco. Examinada de cerca, esta conclusión tiene las mismas probabilidades de ser cierta que la otra. Sin embargo, parece mucho más probable que ninguna de estas dos cosas haya causado la otra. Para no caer en el error post hoc, debe someterse al rígido examen cualquier cosa que se afirme o se relacione con otra. Bueno, a continuación vamos a ver el capítulo 9, que se titula Cómo estadistiquear. El título de este libro y algunas de las cosas contenidas en el mismo parecen indicar que todas estas operaciones son producto del deseo de mover a engaño. Pero de acuerdo al presidente de un congreso de la Asociación Americana de Estadística, la mayor parte de las veces en que los resultados presentados en diferentes informes estadísticos no son confiables, no se trata de cometer algún tipo de fraude o engaño, sino de incompetencia. La tergiversación de datos estadísticos y su manipulación para conseguir una finalidad determinada no son siempre obra de los profesionales en estadística. Los gráficos falsos que aparecen en las revistas, periódicos, resultan sensacionalistas por su exageración y raras veces minimizan nada.
Los porcentajes también son terreno fértil para la confusión, al igual que los decimales que siempre impresionan. Cualquier cifra de porcentaje basada en un pequeño número de casos tiene muchas probabilidades de ser engañosa. Es más informativo dar la cifra misma, y cuando el porcentaje llega a expresarse en decimales, empieza a recorrerse la escala que va de lo absurdo a lo fraudulento. El hecho es que, a pesar de su base matemática, las estadísticas son tanto un arte como una ciencia. Muchas manipulaciones e incluso tergiversaciones son posibles dentro de los límites de su jurisdicción. A menudo el experto en estadística debe escoger entre distintos métodos, lo que no deja de ser un proceso subjetivo y hallar al que debe utilizar para representar los hechos. Incluso el autor de un trabajo académico puede sufrir una influencia, ¿no? Posiblemente inconsciente, tendente a favorecer aprobar un motivo privado o personal. Esto nos prueba la necesidad de mirar dos veces el material estadístico, los hechos y cifras de los periódicos y los libros, las revistas y la publicidad antes de aceptarlos. Finalmente, en el capítulo 10, denominado Cómo enfrentarse con las estadísticas, el autor explica cómo debe mirarse una estadística falseada y desenmascararla. Aún más importante, cómo reconocer los datos útiles y ciertos entre la marejada de fraudes mediante 5 preguntas sencillas. La primera pregunta que debemos averiguar es ¿quién lo dice? Lo primero que debe mirar es en qué sentido puede estar influida la información. Buscar la influencia consciente como la desfiguración de un hecho en forma directa o una afirmación ambigua que sirve igualmente para la finalidad que se desee o cuya culpabilidad no pueda probarse. La siguiente pregunta que se debe hacer es ¿cómo lo sabe? Busque los indicios indicativos de que se trata de una muestra influenciada la que se ha escogido de forma inadecuada, por conveniencia. No, ¿es suficientemente extensa esta muestra para hacer posible alguna conclusión válida? Sobre muchísimas de las cosas aducidas en un informe se podrá decir con una mirada, quizás una mirada insistente, que no hubo suficientes casos para convencer a un individuo racional de nada en concreto. Bueno, tenemos ahora la siguiente interrogante. ¿Qué falta? No siempre le dirán el número de casos cuando se publican ciertos resultados. Entonces, la ausencia de esta cifra en particular, cuando la fuente de información es parte interesada, es suficiente para sospechar del conjunto, ¿no? Entonces, se pueden utilizar muestras que son más pequeñas. Muchas cifras pierden el significado al faltar el término de comparación. A veces se mencionan los porcentajes omitiendo el material numérico de base, lo cual también puede inducir a engaño. La cuarta interrogante que debemos plantearnos es la siguiente. ¿Dio alguien cierto giro a la información? Cuando compruebe una estadística, busque la posible tendencia que alguien haya introducido en las cifras totales o en las conclusiones. Pasan cosas raras cuando las cifras están basadas en lo que dice la gente, ya que la gente da su opinión de acuerdo a su propia percepción. La modalidad post-hoc es otro modo absurdo y pretencioso de cambiar la idea sin que lo parezca. El cambio de un hecho que se da juntamente con otro es presentado como si uno de ellos fuera causa del segundo. Y muchas veces no suele ser así. Y como última pregunta debemos cuestionarnos si tiene sentido. Entonces, ¿tiene sentido? Esta pregunta rebajará la importancia de la estadística cuando la presentación desordenada de los resultados se basa en un supuesto no probado. Las extrapolaciones son útiles, particularmente para la forma de predicción llamada previsión de tendencias, pero al examinar las cifras o los gráficos derivados de las mismas debe tenerse presente una cosa. La tendencia actual tal vez sea un hecho, pero la tendencia futura solo puede predecirse mediante una hipótesis razonable, llevando implícita que siempre que lo demás siga siendo igual y que las tendencias actuales continúen. De un modo u otro, sin embargo, todo se niega a permanecer igual, de lo contrario la vida sería demasiado monótona. Vamos a ver que el libro, antes de presentar el glosario, ¿no?, de los términos que utiliza, va a terminar con una frase. Hay algo fascinante en la ciencia. Con pocos hechos se consiguen grandes conjeturas. Entonces, como indiqué al principio, este libro lo que busca más que todo es que nosotros podamos identificar si los resultados que se presentan son resultados que van a reflejar la realidad. También es como un llamado de atención para que nosotros como estudiantes de este doctorado, como es de epidemiología, también sepamos realizar estudios que puedan aportar datos verídicos, ¿no? Datos que puedan ser comprobables, datos donde pueda participar, ¿no?, la población y estos resultados puedan ayudar a mejorar, ¿no?, alguna realidad que exista. Entonces, así como finaliza la presentación de este video, y agradezco a todos por su atención.